en el tema de la conexión, pero ya nos encontramos aquí para exponer juntamente con ustedes algunos tópicos muy importantes relacionados básicamente a temas de la prueba, y vamos a hablar sobre aspecto de la confesión que se tiene que tener en cuenta en el desarrollo, por ejemplo, del proceso penal, y hablaremos de esos enfoques que nos permitirán a nosotros tener en cuenta de cómo o de una u otra forma es importante en el desarrollo de una investigación hablar de tópicos de prueba. Y esto nos va a permitir mencionar algunos aspectos trascendentales que siempre debemos tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar situando que nuestro proceso penal es un proceso que está a cargo del fiscal como titular de la acción penal, y es el que tiene que recabar los elementos de convicción de cargo y de descargo. O sea, esa es una de las finalidades que tiene obviamente el fiscal, es recabar lo que vienen a ser los elementos de convicción de cargo y de descargo, y en ese sentido, dentro de una de las pautas o funciones que tiene pues, el Ministerio Público, es poder, a través de la recopilación de los elementos de convicción de cargo y de descargo, poder atribuir responsabilidad a un autor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y para poder evidenciar la responsabilidad de alguien, tenemos, sin lugar a dudas, nosotros que analizar qué elemento de convicción recopila el fiscal. Nuestro proceso penal señala que citan elementos de convicción de cargo y de descargo. Así nos empiezan a señalar. Elemento de convicción de cargo y de descargo. En ese sentido, entender, por ejemplo, los elementos de convicción de cargo significan que estos deparen de la labor que tiene que realizar el fiscal. Es decir, el fiscal, como titular de la acción penal, es el encargado de recopilar los elementos de convicción de cargo y de descargo. Entonces, ¿cuáles vendrán a ser los elementos de cargo? Todos aquellos que van a reforzar la teoría del caso del fiscal. Eso vienen a ser los elementos de comisión de cargo, es decir, todos aquellos que van a ayudar en este caso a lo que viene a ser generar mayor certeza y mayor convicción en lo que viene a ser la elaboración de la teoría del caso en el Ministerio Público. Y dentro de ellos tendremos, por ejemplo, los diferentes actos de investigación que dispone el fiscal. Por ejemplo, ¿qué es lo que suele disponer el fiscal en ese caso en particular? Varios aspectos. Por ejemplo, no nos olvidemos que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el que dispone lo que son los primeros actos de investigación que tienen a fin de determinar varios objetivos. Dentro de ello, por ejemplo, individualizar al presunto autor del hecho delictivo. Aparte de la individualización, vamos a tener qué elemento de convicción nos va a permitir, por ejemplo, ahora pasar de un estadio procesal a otro estadio procesal. Y dentro de ello debemos tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, ¿qué factores vamos a tener en cuenta? En una disposición de inicio de diligencias preliminares, el fiscal, al momento de recolectar los elementos de convicción de cargo y de descargo, debe convocar a tomar las declaraciones de todas las personas que en ese momento están siendo sometidas a una investigación, y también de los testigos, quienes le darán información importantísima al Ministerio Público. Dichos testigos, por ejemplo, para poder tener sus manifestaciones, nos vamos a regir a las reglas del proceso penal. Y el proceso penal rige como reglas que las declaraciones de un testigo tienen que ser de manera espontánea, por ejemplo. Son testigos que... ¿Quién es un testigo? En ese sentido empezaríamos señalando. Un testigo es aquella persona que estuvo o que está o se encuentra en un momento donde se ha cometido un hecho delictivo. El testigo no espera estar en ese hecho delictivo, sino que por diferentes razones se ve vista, por ejemplo, al momento de la realización de un hecho delictivo. Entonces, el testigo es aquella persona que da una información sobre algo que evidencia, que algo ve. Entonces, como evidencia y algo que ve y el testigo tiene que dar esa información, esta tiene que ser una información espontánea. Esta tiene que ser una información que permita, por ejemplo, al Ministerio Público, uno, poder saber de una u otra forma cómo se han suscitado los hechos delictivos. Y ahí radica la espontaneidad que debe tener una declaración. Ahí radica la importancia de lo espontáneo que tiene que ser una declaración. Por ende, cuando el fiscal, por ejemplo, programa fecha y hora para una declaración testimonial, fecha y hora para la declaración testimonial, en la cédula de citación al testigo no se le comunica sobre qué hechos está advirtiendo la investigación.
Y ahora muchos, por ejemplo, empiezan señalando, pero ¿por qué no se le avisa al testigo sobre qué hechos vierte, por ejemplo, esta investigación? Y la respuesta radica en que esta tiene que ser de manera espontánea, porque si el testigo supiera sobre qué hechos va a tener a bien de declarar, se presume, por ejemplo, que daría información ya elaborada. Es decir, daría información que ya conoce y esto evidentemente no ayudaría muchísimo a efectos de poder tener en cuenta, por ejemplo, la espontaneidad de una declaración. Por ende, que al testigo no se le comunica de ninguna manera cuáles van a ser los hechos o de pregunta, sino que se busca que su declaración sea lo más, de una u otra forma, lo más espontáneamente posible. Así nos habla con respecto a la declaración de los testigos. ¿Qué más podríamos nosotros señalar respecto a ese caso en particular? ¿Qué es lo que nosotros podríamos manifestar? Los tópicos. El testigo muchas veces en sus declaraciones preliminares no quiere vertir ninguna información, ¿no? El testigo por lo general se calla, no quiere dar una información verídica por varios motivos y a veces no acude a las diferentes diligencias que el fiscal puede programar. Ante esa situación, si no acude, por ejemplo, a las diligencias programadas por el fiscal, lo que el Ministerio Público, específicamente el señor fiscal, tendrá que disponer lo que se encuentra regulado en el artículo 66 de nuestro Código Procesal Penal. Dicho artículo 66, doctores, habla, por ejemplo, del poder coercitivo. El artículo 66 nos habla del poder coercitivo que tiene que tener el fiscal durante el desarrollo de una investigación. ¿Y cuál es la influencia en ese sentido de aplicar temas, por ejemplo, del poder coercitivo? Es que si el de a brindar una declaración, ¿y qué se entiende pues por traer a un que el fiscal dentro de sus facultades pedirá la ayuda profesional del Perú para que a un determinado testigo lo traigan cuando éste no quiere rendir una declaración? Sin embargo, este tiene que cumplir necesariamente un requisito de procedibilidad. ¿Y cuál es el requisito de procedibilidad que uno va a ver en estos casos? Es el siguiente, de que el testigo se encuentre debidamente notificado. ¿Qué pasa si el testigo no se encuentra, por ejemplo, debidamente notificado? Entonces ahí va a haber un problema. No se puede ordenar la conducción compulsiva. No se puede ordenar la compulsión compulsiva cuando, por ejemplo, a un testigo cuyo domicilio se desconocía, no se le ha podido notificar debidamente. Entonces, cuando no se encuentra un testigo notificado debidamente, se levanta un acta, sí, en concurrencia, pero por más que se ordene la conducción compulsiva de grado o fuerza de este testigo, lamentablemente no va a poder concurrir a su declaración. ¿Por qué? Porque para que esto sucede, el fiscal tiene, sin lugar a dudas, que desarrollar una serie de actividades que le permiten lograr estos objetivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal cuando programa la declaración de un testigo? El testigo, evidentemente, en este caso en concreto, lo que tiene que hacer es, en el caso que no concurra, el fiscal tiene dos alternativas. El primero de ellos, disponer, por ejemplo, en la Policía Nacional del Perú que haga una constatación policial domiciliaria. Esa es la primera situación que podía desarrollar el fiscal. O la otra, que el mismo fiscal haga una constatación fiscal. Es decir, tenemos dos alternativas que se pueden manejar en ese caso en concreto. De que el fiscal ordene a la Policía Nacional del Perú que se haga una constatación policial, o si no, que el fiscal, por ejemplo, de oficio, reitero nuevamente, que el fiscal de oficio, él pueda tener a bien de hacer una constatación fiscal. En uno u otro caso, lo que uno va a ver es que hay que cerciorarnos si ese testigo objetivamente vive en ese domicilio. ¿Y cuál es la trascendencia de esto? A veces el testigo no termina viviendo en el domicilio en la cual, por ejemplo, figura en su ficha RENIEC.
porque y esto estadísticamente se ha manifestado también como, por ejemplo, de cada 10 personas, un promedio de 7 no viven en el domicilio obrante en su ficha RENIEC, sino que viven en otro domicilio, no en el domicilio obrante en su ficha RENIEC, reitero nuevamente, sino que ellos viven en otro domicilio distinto al que se encuentre establecido en su ficha RENIEC. ¿Y esto qué nos permite evidenciar a nosotros? Lo siguiente, que si por ejemplo cuando uno acude en constatación fiscal o policial y no se encuentra la persona, se tendrá que levantar el acta en la cual se señalará que dicho testigo no vive, dicho testigo no se encuentra en ese lugar. Y esto dará pase, por ejemplo, a que se empiece a notificar por las otras vías que correspondan, que puede ser ya ahora no el domicilio de ficha RENIEC, sino puede ser, por ejemplo, el domicilio fiscal o el domicilio laboral, o domicilios aledaños. De la misma manera, si se trata de una investigación donde el testigo, por ejemplo, ya el Ministerio Público sabe que trabaja en una institución, entonces habrá que notificarle al domicilio laboral. Entonces vamos a tener esos domicilios. Si es que a pesar de esas notificaciones el testigo no acude a rendir su declaración, no quedará más alternativa para el testigo en ese caso en concreto, o para el fiscal en ese caso en concreto que pueda asistir al testigo, notificarlo a través de la vía que corresponda, y estas serán las notificaciones vía exhorto. Las notificaciones vía exhorto, por ejemplo, les comento un poco a nivel del Ministerio Público. Antes eran las notificaciones, claro, la citación de grado o fuerza, ¿no? Perfecto, pero les comento un poco, miren, antes cuando uno tenía que notificar, por ejemplo, vía exhorto, tenía que hacerlo en el diario de mayor circulación. O sea, cuando tenía que notificar vía exhorto, lo hacía, por ejemplo, en el diario de mayor circulación. Ahora no. El Ministerio Público tiene su propia página donde ahí, por ejemplo, se puede elaborar los exhortos y notificarle pues a este testigo, ¿no? A este testigo que no viene. ¿A efecto de qué? A efecto de que pueda venir. Lo importante es acá entender, por ejemplo, de que el fiscal tiene vía correspondiente para que el testigo pueda acudir, en este caso, a rendir su declaración, a rendir una manifestación. Hoy en la actualidad, el fiscal pues no podría decir, mira, no vino el testigo, no acudió, si es que previamente el testigo, no, previamente el fiscal no hizo uso, por ejemplo, de las facultades que tiene, específicamente el artículo 66, que es traer a una persona de grado o fuerza para que pueda rendir su respectiva declaración. Entonces, si eso hablamos de los testigos, hay muchos aspectos, pero veamos, ¿qué importancia tendrá la información de un testigo? Mucho, porque va a permitir muchas veces, por ejemplo, en el caso de un colaborador eficaz, no, que no es otra cosa que también una especie de testigo, los colaboradores eficaces que dan una información que esta tiene que ser corroborada por el medios o elementos de convicción para poder tener mejor la idea de la constitución de nuestra teoría del caso. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, siguiente diapositiva, ahí nos quedamos. Entonces, cuando hablamos de prueba, doctores, como ustedes lo pueden apreciar, la palabra prueba tiene tres acepciones en el campo del derecho. Y yo en la diapositiva, como ustedes también lo pueden ver, lo hemos mencionado de la siguiente manera. Por ejemplo, lo hemos dividido en A, B, C. Si empezamos hablando de la prueba en su primera acepción, por ejemplo, nos empieza señalando que alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su exigencia o inexistencia. Es el establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama. O sea, es lo primero que nos dice. ¿Y cómo es esa tan ansiada verdad que se tiene que tener en el desarrollo de un proceso penal? Es bastante subjetivo. Hablar de temas de verdad en el desarrollo de un proceso de investigación es hablar de contextos que van a caer netamente en cuestiones de subjetividad. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, por ejemplo, cuando hablamos de los operadores de justicia, tenemos al fiscal, tenemos al juez, pero también tenemos a los abogados litigantes. Entonces, cada uno de ellos tiene, por ejemplo, sus propias teorías del caso y cada uno de ellos tiene su propia verdad.
O sea, si se ha cometido un delito de asesinato, por ejemplo, para el fiscal es un asesinato que se ha cometido netamente por dolo, con intencionalidad, que la gente tenía toda la intencionalidad de atentar contra el bien jurídico tutelado de la otra persona, que viene a ser la vida. Esa es la intencionalidad que tenía, el dolo, la conciencia y voluntad. ¿La teoría de quién? La teoría del fiscal, seguramente. Pero el abogado defensor es muy posible que tenga otra teoría respecto a estos hechos. Posiblemente su teoría está relacionado a que se trató, sí, efectivamente, de un asesinato, pero esto fue porque existió una causa de justificación. Es decir, por ejemplo, legítima defensa. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que para hablar de verdad, las verdades evidentemente no son absolutas y nadie va a tener la verdad en concreto, incluso ni mucho menos en ocasiones el juez. Entonces, si partimos, por ejemplo, de la labor del fiscal, el fiscal a través de sus actos de investigación, a través de sus medios de prueba, tiene que buscar llegar a esa verdad. Pero la única forma no será con dichos, sino tendrá que ser con sus elementos de convicción. Por ejemplo, si uno habla de la existencia de un delito contra la administración pública, el delito de colusión, por ejemplo, cuando uno manifiesta la existencia de lo que viene a ser el delito de colusión para atribuir responsabilidad a una persona, tenemos que hallar lo que viene a ser la concertación. ¿Y qué es la concertación? Es un acuerdo. En un ejemplo, si nosotros queremos demostrar que unos funcionarios públicos se habrían coludido con una empresa para que le den como ganador y esta empresa, por ejemplo, les provea de mascarillas, de geles o jabones, ese aspecto teórico en teoría que uno puede tener, es necesario tener que demostrarlo a través de los elementos de convicción. Entonces, ¿qué es lo que el fiscal debería, por ejemplo, a nivel de un elemento de convicción fehaciente, señalar de que efectivamente aquí sí ha existido un tema de concertación, un tema de acuerdo? Lo que el fiscal en ese caso en concreto tendría que hacer un levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto de las comunicaciones, quizás las interceptaciones telefónicas o las informaciones de los colaboradores eficaces debidamente corroboradas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un hecho de relevancia penal, la única forma es para poder tratar de llegar a lo que viene a ser esa verdad, tendrá que ser con esos actos de investigación que el fiscal desarrolla. Ahora, esto es sometido netamente a una oposición diferente por parte de los que se dedican al litigio, porque los que se dedican al litigio, por ejemplo, podrían sustentar de que se trata de medios de prueba, como en el caso, por ejemplo, de las interceptaciones telefónicas que se han tenido a bien de desarrollar vulnerando derechos constitucionales, como el derecho a la libertad. Pero bueno, eso será la posición que tiene la defensa. Si es que se han tenido a bien de levantar las comunicaciones o el secreto bancario, quizás para la defensa esto no sean suficientes, ¿no es cierto? Y el hecho de que haya existido una o dos comunicaciones no es prueba fehaciente como para poder señalar objetivamente la existencia de una concertación. Entonces, lo que nosotros en primera acepción nos dice, de que toda verdad, de hecho, se tiene que demostrar. Y la única forma de demostrar será a través de la recopilación de los elementos de convicción. B, se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción considerados en sí mismos. ¿Y qué son medios de convicción? Los elementos de convicción que tiene el fiscal. Y los elementos de convicción, uno entiende de que esto nos van a permitir hallar certeza sobre algo. O sea, los elementos de convicción en un primer momento nos permiten hallar certeza de algo. Pero también no esa certeza necesariamente está relacionada a un tema, por ejemplo, de imputación de culpabilidad en una persona, sino que uno puede llegar también a los medios de prueba a la certeza de que no se ha suscitado absolutamente nada. O sea, podríamos llegar a dos excepciones. El primero de ellos, que a través de los elementos de convicción que recopila el fiscal, considera, por ejemplo, el término de la diligencia preliminar, o quizás también podría llegar en este caso, no hay que tener que formalizar, sino hay que tener bloquear, ¿no? Entonces, dos acepciones o pensamientos encontrar. Ahora, vayamos a lo siguiente. El C nos señala el siguiente aspecto. Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción. Por ejemplo,
ejemplo, se dice que la prueba incumbe al sector o al actor o al demandado. Y vamos a tener varios aspectos. Por ejemplo, obviamente, una persona que pueda demandar un delito de lesiones, un delito de hurto, un delito de... Ellos pueden y son parte agraviada durante el desarrollo de un proceso que van a tener representación a través del fiscal. Y el fiscal, con este nuevo modelo procesal penal que nosotros tenemos, es el llamado a tener la carga de la prueba. Es decir, que es el llamado a recopilar los elementos de convicción que permitan tener certeza de la realización de un hecho delictivo. ¿Y a dónde apunta esa recopilación de elementos de convicción? Para el Ministerio Público siempre el objetivo a la cual uno se traza es juicio. El objetivo que uno busca es llegar a la etapa de juicio oral. No sencillamente quedarse, por ejemplo, en la etapa intermedia, porque evidentemente para el fiscal llegar solamente a etapa intermedia y no pasar a la etapa de juicio oral no suma nada a sus objetivos o a su carrera fiscal. No suma absolutamente nada, porque el objetivo dentro de la labor que va a realizar el Ministerio Público es llegar a la etapa de juicio oral y lograr incluso una condenatoria. O sea, no simplemente llegar, sino lograr una condenatoria. Entonces, ¿por qué se hace todo ese desarrollo del proceso por parte del fiscal? Porque el objetivo es llegar a juicio y demostrarle al juez que estos son suscitados, y estos son los medios de prueba que acrediten esos hechos. Que acrediten esos hechos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la defensa? De la misma manera, la defensa busca, por ejemplo, llegar también a la etapa de juicio oral con varios aspectos. Por ejemplo, uno, refutar lo que viene a ser la posición que tiene el fiscal. O sea, una de las primeras situaciones podría ser refutar la posición que tiene el fiscal. O el otro aspecto que uno podría considerar también es presentar una teoría de demostración. Es decir, de que el abogado litigante durante el desarrollo de un proceso va a demostrar, por ejemplo, lo que se ha desarrollado en un proceso en sí. Es decir, no solamente la probanza está para el fiscal, sino que la probanza también va a radicar, por ejemplo, y en muchas ocasiones, en la defensa. Por ejemplo, si se le está atribuyendo el Ministerio Público atribuye a un ciudadano la comisión de un delito de hurto, por ejemplo, un delito de robo, pues evidentemente hay una sindicación en ese caso en concreto, pero vamos a poder evidenciar si es que la defensa lo considera necesario también y si es que ellos presentan lo que viene a ser una teoría demostrativa, no una teoría de refutación, sino una teoría demostrativa, le dirán, por ejemplo, al juez, ¿sabes qué? Queremos señalarte lo siguiente, de que en estos hechos vamos a demostrar que mi patrocinado, a quien le están atribuyendo determinados comportamientos, no ha sido el que lo ha realizado. ¿Por qué? Porque él se encontraba en otro sitio, el que se encontraba de viaje, se encontraba en otro país, al interior, etcétera, o se encontraba en otro lugar dentro de una misma ciudad, pero mostrarán, por ejemplo, ellos su teoría demostrativa. ¿Y ante quiénes? Y ante el juez. Ante el juez. Entonces, vamos a ver, aparte de ello, que en esta última acepción, ya para pasar a la siguiente diapositiva, nos termina señalando eso. Nuestro sistema procesal es un sistema de probanza. El que tiene la carga de la prueba es la persona que imputa una responsabilidad. Ese es el que tiene la carga de la prueba, el que va a imputar una responsabilidad a una persona. En él radica temas de demostrar a través de la recopilación de los elementos de convicción qué hechos se habrían suscitado, qué hechos se habrían realizado. Sin embargo, existen, por ejemplo, otros sistemas procesales donde la carga de la prueba corresponde a quien demanda, a quien denuncia un hecho, por ejemplo. Entonces, si tú denuncias robos, si tú denuncias, por ejemplo, un delito de violación, tú tienes que demostrar lo que estás denunciando, ¿cierto? Pero acá nuestro sistema no es así. Nuestro sistema es diferente porque toda la responsabilidad de demostración radica en esta institución, llámese en este caso Ministerio Público. Siguiente diapositiva. Luego podemos ver que esa noción de prueba nos va a permitir a nosotros tener en cuenta tres aspectos. Primero, como medio de prueba, como actividad probatoria y como resultado probatorio. Reitero nuevamente en base a lo que señala esta diapositiva.
Sobre la noción de prueba, primero podríamos empezar señalando cómo esto nos va a permitir tener un medio de prueba y cómo llegamos a ello, o como actividad probatoria, que es propiamente ya el desarrollo de demostración, o como resultado probatorio. Si hablamos como medio de prueba, todos aquellos que nos permiten tener elementos de convicción certeros de la presunta comisión de un hecho delictivo. Pregunta ahí, si se trataría, por ejemplo, de un delito de asesinato, que la cual se ha perpetrado con un arma, entonces los hechos serán el asesinato que se ha llevado a cabo, el asesinato que se ha producido. Esos vienen a ser los hechos. Y si fue el arma un cuchillo, por ejemplo, este cuchillo vendrá a ser el medio de prueba de la realización de este hecho delictivo. O sea, el cuchillo vendrá a ser el medio de prueba de la realización de este hecho delictivo. Eso viene a ser el medio de prueba. Puede ser un cuchillo, puede ser un hacha, por ejemplo, puede ser billetes en el caso de los delitos contra la administración pública, cuando, por ejemplo, uno atrapa a un mal funcionario público en la comisión flagrante de un delito, el billete viene a ser un medio de prueba que nos permite tener certeza de que determinada persona efectivamente sí habría recibido y previamente, obviamente, ha solicitado la determinada suma de dinero. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el medio de prueba. Cuando ya hablamos de la actividad probatoria, nuestro sistema procesal penal nos exige de que toda actividad probatoria necesariamente se tiene que cumplir a través de estándares probatorios. Es decir, cuando hablamos de actividad probatoria, necesariamente se tienen que cumplir con la existencia de estándares probatorios y la exigencia es de que estas, que se van a tener que llevar a cabo obviamente solo en la etapa de juicio oral, tienen que cumplir con determinados principios. El primero de ellos, la legalidad, porque no serán admitidas y serán pruebas, por ejemplo, prohibidas o improcedentes, aquellas que se han obtenido vulnerando derechos constitucionales porque el derecho constitucional que tiene toda persona es lo que se tiene que privilegiar, el derecho constitucional que tiene toda persona es lo que debemos tener en cuenta y es lo que finalmente se tiene que respetar. Ese es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nos empiezan a referir la actividad probatoria, no nos olvidemos que esta tiene que respetarse, o en esta tienen que respetarse, por ejemplo, lo que vienen a ser aquellos principios de legalidad que ya hemos estado manifestando, pero también pertinencia, conducencia y utilidad. O sea, la actividad probatoria, por ejemplo, en etapa intermedia, que el fiscal en un delito, ya llámese por ejemplo, un delito contra la integridad física, o llamémoslo violación, puede presentar 70 años de prueba que se indiquen al incriminado como autor del delito de violación. No significa de que estas 70 pruebas necesariamente van a llegar a la etapa de juicio oral, sino que precisamente ahí ingresa la etapa de saneamiento procesal para que haga un filtro y diga, mira, un momentito, de tus 70 medios de prueba que está presentando, no van a llegar en su totalidad a los 70, sino solamente 40, por ejemplo, quedando en ese sentido los otros 30 medios de prueba no admitidos. ¿Y esto en qué o hasta qué magnitud se va a tener a bien de velar o se va a tener a bien de manifestar? Es que todos los medios de prueba, la exigencia es que tienen que cumplirse con los principios de pertinencia, conducencia y utilidad. Y si el fiscal no hace una buena sustentación de lo que viene a ser pertinencia, conducencia y utilidad, y por ejemplo, la defensa hace una correcta refutación a estos medios de prueba, es posible de que no se llegue con estos medios de prueba a la etapa de juicio oral. O sea, estoy hablando respecto a cuestiones, ocasiones de posibilidad que se pueda dar, o sea, de situaciones posibles que se pueden dar. Y es que en ese sentido nos va a permitir a nosotros señalar, primero, que se entiende pues por factores de pertinencia, conducente de utilidad para ya estar en esta actividad probatoria. Y lo pertinente, cuando nos hablan de un medio de prueba, significa que lo pertinente tiene relación con los hechos materia de controversia. Ahí radica aspecto de pertinencia. La pertinencia nos menciona que esto va a tener relación con los hechos de controversia, materia de controversia porque los medios de prueba que nada tienen que ver con un hecho en concreto son sencillamente impertinentes. Y cuando nos habla de la conducencia, esto nos hace de manifestación que lo que nos está diciendo es que tenemos que llegar a una finalidad. Esa es la conducencia a donde apuntamos. Y la utilidad
no se hace referencia si, por ejemplo, estos medios de prueba finalmente nos ayudan durante el desarrollo de una investigación. Si estos medios de prueba realmente nos van a permitir a nosotros demostrar un hecho en concreto. Entonces, hay una exigencia de que todo medio de prueba necesariamente debe tener pertinencia, conducencia y utilidad y obviamente legalidad. Y eso, claro, en la etapa intermedia y en juicio oral, con mayor razón, porque no nos olvidemos que ese estadio procesal ya viene a ser la etapa decisoria en el desarrollo de un proceso. Como resultado probatorio, el resultado probatorio no está de una u otra forma, nos hace hincapié objetivamente a la decisión que va a adoptar un juez. ¿Y qué suelen decir los jueces respecto a este tema en concreto? Los jueces señalan lo siguiente: lo que te condenan en sí no son los hechos, ¿cierto? Sino son aquellos medios de prueba que los operadores o los sujetos procesales demuestran en la etapa de juicio oral. Porque uno puede tener hechos y cada uno tiene hecho y cada uno tiene su verdad. Entonces, las verdades son subjetivas ante los ojos del juez, porque el juez lo que va a querer es un medio de prueba que respalde lo que está señalando, que respalde lo que está manifestando. Si tú imputas a una persona, por ejemplo, claro, el medio de prueba se tiene veracidad en el caso señalado. Claro, perfecto. Ahora, cuando hablamos como resultado probatorio, el resultado probatorio nos dice, por ejemplo, qué es lo que va a valorar finalmente y motivar el juez. Es decir, por ejemplo, el juez dirá: tú, Ministerio Público, estás imputando al señor ser autor de un delito de hurto. ¿Qué tienes como medios de prueba que puedan sustentar la afirmación que tú estás realizando? Entonces el fiscal, por ejemplo, podría señalar lo siguiente: lo que yo tengo, señor juez, es la cámara de videovigilancia, en la cual se observa claramente, porque dicho sea de paso, este sujeto no tenía el rostro encapuchado ni nada por el estilo, sino que estaba libre. Entonces lo hemos identificado llanamente por sus rasgos fisiológicos, su rostro, y hubo una identificación, y por eso sabemos que él es. Entonces, claro, entonces estás individualizándolo, sí, y para el juez seguramente estas cámaras tendrán eminentemente un valor muy importante. Si aparte de ello les señala, por ejemplo, una pericia, en la pericia antropomorfa, por ejemplo, para tener rasgos ya más fisiológicos, más exactos, también para el juez dirá: mira, no es solamente el hecho de sindicarlo, porque cualquiera puede sindicar a una persona. O sea, hoy en día, por temas de celos, por temas de envidia, llamémoslo así, alguien podría sindicar a cualquiera de nosotros ser autor de un presunto autor de hecho delictivo, pero el hecho que te sindique no significa que sea real, ¿cierto? Y ante los ojos del juez, eso es así. Entonces, si alguien, por ejemplo, se sindica a alguien, el juez tendrá que exigir al fiscal de que, por ejemplo, primero haya cámara de videovigilancia. O sea, que el fiscal tenga cámara de videovigilancia, una pericia. Luego de ello, ingresarán las manifestaciones testimoniales, pero en las cuales tendrán que narrar, evidentemente, características concretas de quién es posiblemente el autor del presunto hecho delictivo. Es decir, tiene que existir, en ese caso en concreto, una real atribución y una real manifestación de qué características fisiológicas tiene el presunto autor. Y eso es lo que evidentemente tienen que señalarlo y se tiene que manifestar. Vayamos a lo siguiente. De la misma manera, ¿qué sucede si es que la parte está teniendo medios de prueba, pero que no son suficientes? No nos olvidemos del indubio pro reo. Y esto nos hace referencia de que siempre la duda o ante existencia de alguna duda, esto jamás va a favorecer a la persona que está realizando una imputación, sino que ante la existencia de lo que viene a ser una duda, esta siempre va a ser a favor del reo. No nos olvidemos, el indubio pro reo. Entonces, como resultado probatorio, se va a tener el debate, y en el debate no solamente va a ser importante el hecho de cómo uno haga precisiones o utilice la oralidad, sino con qué medios de prueba cuente fehacientemente para atribuir a una persona una responsabilidad. ¿Perfecto? Muy bien, siguiente diapositiva.
¿Qué sistemas probatorios nosotros tenemos? Entonces, por ejemplo, en las legislaciones se conocen tres sistemas probatorios. Uno, sistema de la prueba legal. Dos, sistema de la prueba libre. Y tres, sistema mixto. Reitero nuevamente las cuestiones de prueba que tenemos en el desarrollo de nuestro sistema provincial. Tenemos el sistema de prueba legal, el sistema de prueba libre y tenemos el sistema mixto. Es decir, tres sistemas existentes a efectos de conocer aspectos de prueba. El primero de ellos, cuando hacemos referencia al sistema de la prueba legal, en el que el legislador determina taxativamente los medios de prueba, su valor probatorio y la oportunidad en el que la prueba debe rendirse. Reitero nuevamente porque esto es importante, el aspecto legal, sistema de la prueba legal, en el que el legislador determina taxativamente los medios de prueba, su valor probatorio y la oportunidad que la prueba debe rendirse. Entonces, obviamente esto nos va a permitir a nosotros analizar bastantes factores, porque la práctica misma nos hace evidenciar muchas veces que uno exige medios de prueba o que se exige que se admitan determinados medios de prueba o llámale elemento de convicción, ¿no es cierto? Como se suele denominar el estadio de la diligencia preliminar o investigación preparatoria, pero por ejemplo lo que uno evidencia exactamente en cada uno de ellos son algunos aspectos que a continuación vamos a manifestar. Por ejemplo, mire, cuando el fiscal emite un requerimiento de acusación, esto se corre traslado a los objetos procesales por el plazo de ¿cuántos días? El plazo de 10 días. No nos olvidemos. Cuando el fiscal emite, por ejemplo, lo que viene a ser un requerimiento de acusación, dicho requerimiento se corre traslado de los sujetos procesales por el plazo de 10 días. Ahí es el momento procesal oportuno de conformidad al marco legal para que los sujetos procesales puedan presentar, si es que lo consideran necesario también, si es que lo consideran necesario, sus medios de prueba. Sus medios de prueba. Es decir, el fiscal, sobre un presunto delito de violación, hace dicho requerimiento, obviamente, un código social penal y se corre traslado a los sujetos procesales. Dichos sujetos procesales, llámese en este caso pues el imputado y el abogado defensor quien lo está asistiendo, tienen 10 días para que ellos tengan a bien de presentar medios de prueba. Fuera de esos 10 días, ya no podrán presentar ningún medio de prueba durante por lo menos el estadio de la etapa intermedia del proceso penal. Ya no van a poder presentar ningún otro medio de prueba más durante el desarrollo de la etapa intermedia. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo al sistema de la prueba legal hay plazos y tiempos. Hay plazos en tiempos. Entonces, si tú presentas en el día 11, si tú presentas en el día 12, ya es extemporáneo. Y lo que es extemporáneo, uno no puede admitir. Ahora, el otro es el sistema, y bueno, ya otra cosa que en juicio oral vas a tener la oportunidad también de poder presentar tu medio de prueba, y de acuerdo a la base legal, esta será, por ejemplo, después del alegato de apertura. Después de dicho alegato, los sujetos procesales después tendrán a bien de hacer reconocimiento o no de imputación, y al término de la misma, llega el momento del ofrecimiento de nuevos medios de prueba. Y ahí, por ejemplo, se tendrán en dos oportunidades la realización de estas. Una de ellas, medios de prueba, que han sido de conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, o el otro de ellos, aquellos medios de prueba que requieren, por ejemplo, una especial motivación. Entonces, encontraremos estos dos medios de prueba. ¿Y esto por qué? ¿Quién lo señala? La base y la normativa legal. La base y la normativa legal así lo refiere. Luego tenemos el otro sistema que es el sistema de la prueba libre. ¿Qué nos hace referencia a este sistema? En él son admisibles todos los medios de prueba que aporten las partes y la eficacia de cada uno depende de la valoración que le dé el juez en conciencia y racionalidad. Bueno, sí, pero no es tan cierto de esa libertad absoluta, a pesar que nos diga sistema de la prueba libre, porque lo que hace referencia es que sí, efectivamente, uno tiene
que presentar o puede presentar todos los medios de prueba que considera necesarias. O sea, presenta todos los medios de prueba que considera útiles. Hasta ahí, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema que uno podría encontrar, ¿no? Sin embargo, esto tiene límites. ¿Y cuáles vendrán a ser, por ejemplo, los límites que uno podría encontrar en este caso en particular? De que no se presente tampoco cualquier prueba, sino tienen que tener pertinencia, conducencia y utilidad. Pero profesor, finalmente uno lo presenta y luego esto se determina. Sí, es posible señalar ese aspecto, pero hay que entender también el siguiente aspecto, de que, por ejemplo, cuando se presentan lo que vienen a ser, dicho sea de paso, estos medios de prueba, estos necesariamente, así se presentan, van a tener que pasar por un control. Y si en dicho control no se les señale o no se les señala con exclusividad lo que yo estaba manifestando, sencillamente esto no pasará a la etapa de juicio oral. O si se encuentran en la etapa de juicio oral, esto no será suficiente para generar, por ejemplo, una certeza al juez de la comisión o sobre la presunta comisión de un hecho delictivo. ¿De acuerdo? Entonces, la libertad siempre tiene un límite, no es una libertad absoluta. Y cuando hablamos del sistema mixto de ambos, bueno, hay combinación de las dos anteriores, claro, porque lo que nos dice es que, por ejemplo, el fiscal puede incorporar todos los medios de prueba o elementos de comisión, llámelo así, que considera necesarios y tiene toda la libertad, pero tiene que manifestar pertinencia, condición y utilidad. Ya será en el debate probatorio ver efectivamente si estos medios de prueba le van a permitir llegar a juicio oral o no le van a permitir llegar a juicio oral. Pero finalmente esto ya viene a ser pues un tema totalmente diferente, ¿no? Respecto a la libertad que uno tiene cuando presenta medio de prueba. Siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, enumeración de los medios de prueba. ¿Qué enumeración de medios de prueba nosotros podríamos evidenciar? Por ejemplo, ahí encontramos encontramos seis, perdón, respecto a lo que vienen a ser los medios de prueba, y vamos a ir señalándoles cada una de estas. Por ejemplo, ¿qué medios de prueba el fiscal suele presentar? Uno puede evidenciar, por ejemplo, el informe de peritos, los instrumentos públicos y privados, tenemos los testigos, las informaciones que son veraces, importantes, que tiene que señalar, las presunciones, la confesión judicial de parte o la inspección personal del juez. Son algunas que manifestamos. Siguiente, por favor. Luego de ello, podemos encontrar los otros medios de prueba, por ejemplo, que a continuación vemos, como pueden ser las pruebas especiales, el reconocimiento, la inspección judicial y la reconstrucción y la prueba y restricción de derechos. A ver, si pasamos por favor la siguiente diapositiva. Vamos a ir en ese sentido, por ejemplo, empezando a señalar sobre lo que viene a ser reconocimiento. El reconocimiento por parte de la persona que, por ejemplo, va a señalar quién habría sido el autor del hecho delictivo, se tiene que dar cumpliendo determinados requisitos establecidos en nuestro Código Procesal Penal, dentro de las cuales, por ejemplo, se van a tener a bien de observar de que para hacer un reconocimiento tiene que haber pluralidad de personas que se encuentran ahí, no pudiendo para un reconocimiento, por ejemplo, solamente existir dos personas, porque no sería viable, ¿no? No sería viable la existencia solamente de dos personas para hacer una especie de reconocimiento. Se necesita más. Se necesita más personas para los temas de reconocimiento. Ahora, tiene que haber de la misma manera una narración de determinadas características específicas que señalen quién habría sido. Por ejemplo, les comento ahí un poco. A veces, ¿cuál es el error? El error es cuando uno manifiesta de que nos encontramos ante medios de prueba realmente importantes cuando no se han hecho las precisiones como correspondan. Por ejemplo, cuando se les solicita a un testigo que describa cuáles son las características del presunto agresor, empieza dando, por ejemplo, características de manera genéricas, como por ejemplo una persona de 28 años, 1,70 m, con cintura gruesa y cabello negro.
Entonces, por ejemplo, esas características que yo menciono y que se están abordando a continuación son realmente insuficientes. No son características suficientes que uno podría hallar o podría manifestar, por ejemplo, exclusivamente y decir de que con esta característica será suficiente para reconocer a alguien. No, sino que tendría que existir pueden. Ahora, las instituciones judiciales o las reconstrucciones también nos van a permitir, en el caso de las inspecciones, tener pruebas diferentes. Nos volvemos a... Parece que hubo un error en el tema de la línea conectar. Muy bien. Estamos señalando que el conocimiento tiene que existir determinadas características. No puede ser característica de manera genérica, sino tiene que señalarnos alguna característica en específico o alguna característica especial para que se pueda hacer una rueda de reconocidos y se pueda decir fehacientemente que determinada persona habría sido el autor o la autora de este hecho delictivo. Y cuando hablamos de la inspección judicial, nos permitía tener prueba fresca. ¿Por qué? Porque es diferente cuando uno empieza a solicitar, por ejemplo, el elemento de convicción durante el desarrollo de una investigación, que cuando le dan o lo declaran fundado, por ejemplo, sus incautaciones. En el caso de declarar lo que viene a ser fundado, el aspecto de las incautaciones, esto van a permitir tener material de primera. Esto lo ponemos entre comillas, ¿no? El material de primera porque es material que lo tenemos en ese instante, en ese momento. Y bueno, luego nos hablan pues de la previa restricción de derechos, cuando se hace cualquier tipo de levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo, se tiene que hacer respetando los derechos reconocidos en la Constitución. Y dentro de ello tenemos el derecho, por ejemplo, a la libertad, el derecho al secreto de la comunicación de que goza toda persona, sin perjuicio de que está por una razón motivada, sí tiene que ser levantada. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva. A ver, la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva evidenciamos nosotros el valor probatorio de los medios de prueba. ¿Qué entendemos cuando nos hacen referencia a lo que vienen a ser los medios probatorios? Eh, en cuestión de medio de prueba, se entiende por tal la fuerza relativa que cada medio de prueba tiene como elemento de convicción al respecto de los demás. Así la confesión judicial de parte y el instrumento público producen plena prueba, es decir, bastan por sí solos para establecer la verdad de un hecho. Los demás medios de prueba por lo general producen pruebas semiplena, debiendo complementarse con otros medios de prueba. ¿Cómo entendemos en ese sentido? Que durante el desarrollo de una investigación van a existir evidentemente medios de prueba que nos van a permitir tener una certeza directa de la presunta comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, por ejemplo, esto se va a tener a bien de ver en determinados aspectos, no siempre se muestra como tal. Si se trata de los operativos que va a llevar a cabo el fiscal, en las cuales, por ejemplo, se pueden detener a un mal funcionario público, tendremos obviamente dentro del billete que está recibiendo este funcionario público las huellas dactilares, las cuales se iban a determinar, por ejemplo, ya en un nivel más diferente, que esta persona es la que tiene vinculación directa con los hechos delictivos, ¿no? No por nada encontramos, por ejemplo, sus huellas dactilares en un billete. Entonces, por ejemplo, ese hecho sí nos permite tener un medio de prueba más fehaciente.
sí nos permite tener a nosotros un medio de pruebas más real. Y esto va a variar poco a poco y dependiendo qué medios de prueba sobre cada caso en particular nos van a permitir tener mayores injerencias. Por ejemplo, vayamos en el siguiente aspecto. Si se trata de los delitos contra la administración pública y existen algunas irregularidades, no solamente esas irregularidades, doctores, se van a ver en la vía administrativa. O sea, no solamente cuando uno habla de la existencia de determinadas irregularidades, estas se van a ver a través de una vía administrativa, sino que esto van a tener funcionamiento de la administración pública, pudiera haber ocurrido, pudiera haberse realizado, por ejemplo. Entonces ahí vamos. Muy bien, muy bien, nos volvemos, me parece que tenemos un poquito de falla con la línea. Entonces, por ejemplo, que eso finalmente nos va a permitir a nosotros encontrar, ¿no? Eh, volvemos, por favor, regresamos en el valor de la prueba. Ya, estábamos ahí, ¿no? Entonces, producen por ende, ¿y cuáles son entonces las que nos van a permitir a nosotros tener mayor certeza de la comisión o de la presunta comisión de un hecho delictivo? Esas serán las pruebas plenas. Pero las pruebas semiplenas, como se menciona acá en esta diapositiva, son aquellas que recién, progresivamente vamos a tener a bien de analizarlas, ¿no? Y estas no nos permiten tener la misma certeza que uno tiene cuando hablamos, pues, obviamente, de las pruebas plenas. Un ejemplo de una prueba semiplena, los solos documentos que hablan en un primer momento. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá vemos, bueno, rápidamente clasificación de medios de pruebas. Tendremos las pruebas orales y escritas, las pruebas preconstituidas y pruebas a posteriori o simples, la prueba plena y prueba semiplena, que le hemos estado manifestando, pero vamos a irnos a las pruebas orales y escritas. ¿Qué relevancia hasta cierto punto puede tener, por ejemplo, pruebas orales? Que son aquellas que consisten en declaraciones que se hacen ante el juez. Por ejemplo, o testigos, confesión judicial, pruebas escritas, son aquellas que consisten en instrumentos que emanen a las partes o de terceros. Cuando hablamos de la prueba preconstituida o pruebas a posteriori o simple, las pruebas preconstituidas son las que se crean de mano antes que haya litigio. Escritura pública, por ejemplo, pruebas a posteriori o simples son las que nacen durante el curso del juicio, por ejemplo, prueba testifical, ¿no? Que obviamente también viene a ser, por ejemplo, un tipo de prueba existente. Muy bien, siguiente diapositiva. Y vamos a pasar a los principios de prueba o los principios de la prueba. Por ejemplo, siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, los principios de la prueba nos hablan en varios factores. Por ejemplo, si nosotros empezamos teniendo en cuenta algunos factores que vamos a tener a bien de abordar, muy bien, aquí hay una pregunta. Doctor, ¿qué pasa si un testigo solo declara en etapa preliminar y no fue llamado a juicio? ¿Es prueba? Eh, lo que pasa es que las testimoniales de los testigos propiamente no son, no son órganos de prueba, pero es muy poco, se consideraría prueba, ¿no? Claro, podríamos llamarlo prueba, pero tendría el fiscal de una u otra forma tener un motivo en el cual al testigo de diligencia preliminares no lo quiere conllevar a juicio. Pues entonces, a pesar que pensábamos que nos iba a ayudar, su versión no ha sido del todo favorable.
Entonces, no es la necesidad sencillamente tener que llevar la etapa de juicio oral. No será en ese caso en concreto necesario, por ejemplo, ese aspecto. Pero cuando mencionamos de la otra situación de tener que llevarlo a juicio es porque obviamente el testigo de diligencia preliminares consideramos que acá en juicio oral nos va a dar un aporte valiosísimo. En conclusión, si nosotros no llevamos un testigo a juicio oral, sí serán considerados como prueba pericial, pero lo que finalmente se realiza en juicio es lo que vale. Entonces, su testimonial podría ser muy débil para reforzar la teoría del caso del fiscal o del abogado defensor si es que lo quieren llevar, si es que no lo quieren llevar a un juicio, así haya declarado en diligencias preliminares. Cuando luego hablamos, bueno, la presunción de inocencia, el artículo 2, ¿correcto? Bueno, si es parte de la defensa del testigo, lo mismo, ¿no? Porque miren, el testigo, o sea, vamos a ver por qué el testigo no lo llevas a juicio. Otra cosa que el testigo no quiera llegar a juicio y es otra cosa. Uno tendrá que comunicar al juez para que se dispongan las atribuciones que corresponden. Pero lo mismo sucede si el abogado defensor no quiere llevar, por ejemplo, a un testigo a juicio, ayudando a su teoría del caso. Y eso es la respuesta, pues, finalmente a las interrogantes, ¿no? Si uno no tiene, por ejemplo, un testigo que nos va a ayudar muchísimo, no existe, pues, en ese sentido, la imperiosa necesidad de tener que llevarle a juicio todavía, porque cuyo aporte que va a señalar no será un aporte de todo importante, ¿no? Porque de no ser el caso, sí, obligatoriamente un testigo, por ejemplo, tendría que estar en la etapa de juicio oral. Pero bueno, no siempre, por ejemplo, se han dado de la misma manera, ¿cierto? Porque en ocasiones, finalmente, a veces uno no va presentando testigos en juicio porque no lo consideran necesarios. ¿Y por qué no lo consideran necesario? Por lo que yo ya he señalado anteriormente, de que estos no van a la construcción adecuada de lo que viene a ser pues una teoría del caso. Porque lo ideal es llevar testigos que sí van a reforzar lo que vienen a ser las teorías del caso que uno tenga. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva, pero bueno, todavía no vamos a la siguiente diapositiva, por favor, ahí no quedamos todavía. ¿Y qué encontrábamos nosotros ahí, por ejemplo? Encontrábamos varios factores. Por ejemplo, nosotros encontramos en ese sentido el artículo 1 del nuevo procesal penal nos habla de la presunción de inocencia y es que antes que como regla de tratamiento procesal, esto como regla de juicio y como actuación probatoria. Ante la existencia de un medio de prueba que nos genere dudas y no nos dé certeza, por ejemplo, no tenemos por qué utilizar este medio de prueba en contra del testigo, porque solo utilizaremos esos medios de prueba que nos permita entender a nosotros la veracidad de los hechos. Presunción no. Si tenemos presunción, el indubio pro reo, la presunción de inocencia, siempre va a favorecer, porque no nos olvidemos que el fiscal es el obligado en tener que hallar culpabilidad de una persona y no viceversa, ¿no? No es el investigado en que tiene que demostrar la culpabilidad de alguien. Siguiente diapositiva. Bueno, en la siguiente diapositiva encontramos, y ustedes para que lo puedan profundizar más, estimados doctores, por ejemplo, el expediente número 0618-2005-HT-TC del 8 de mayo de 2005, a Fojas 21. ¿Qué referencia nos hace esto? Y nos señala lo siguiente, por esta presunción de inocencia, ¿correcto? Eh, Claro, los medios de prueba, sin lugar a dudas, tienen que estar debidamente argumentados y tienen que tener pertinencia, conducencia y utilidad. Y van a pasar dos fases. La primera de ellas, la etapa intermedia, si no está sustentado, será rebatido por la otra parte y ese medio de prueba no pasa. Y si estás en juicio oral, va a ser determinante para lograr, si es que eres fiscal, una condenatoria o si es que eres abogado o defensor, por ejemplo, lograr en ese caso una absolución. Entonces vamos a ver esas dos vías, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, solamente para ustedes de manera general, bueno, tienen el expediente número 0618-2005-HC-TC del 8 de mayo de 2005 a Foja 21, donde, por ejemplo, nos habla de la presunción de inocencia. Juris tanto, a todo procesado se le considera inocente mientras que no se muestre su culpabilidad. Y la única forma de demostrar culpabilidad de una persona es a través de los medios de prueba.
Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, vemos, por ejemplo, como actuación probatoria. Cuando es como actuación probatoria, pues el otro, dicho sea de paso, que ustedes todavía están viendo acá en la diapositiva, es como regla de juicio. Pero el otro, que ahorita, por favor, si podemos pasar la otra diapositiva, nos habla como actuación probatoria. Ya la actuación probatoria tiene otro perfil, tiene otra esencia, porque aquí, por ejemplo, lo que nosotros vamos a señalar es lo que es el expediente número 2192-2004-A/TC del 11 de octubre del 2004, que se encuentra, obviamente, a fojas 13. Cuando nosotros hacemos referencia de este aspecto, aquí vamos a hablar que frente a una sanción carece de motivación tanto respecto a los hechos como también de las disposiciones legales que habrían sido infringidas. Por los recurrentes, no puede trasladarse toda la carga de la prueba a quien precisamente soporta la imputación, pues esto significaría que lo que se sanciona no es llevado en el procedimiento, sino que el imputado no ha podido probar como descargo de defensa de su inocencia. Entonces, por ende, es que cada actuación probatoria debe tener un aspecto de motivación. Ante menos motivación existente en estos medios de prueba, quizá de la presunción. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. En la siguiente diapositiva nos habla del principio de libertad probatoria y inutilibilidad de métodos o técnica para influir en la libertad de las personas. Como ya estábamos señalando, y la base legal lo podríamos encontrar en el artículo 75 del nuevo Código Procesal Penal. Entonces nos habla que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, permitido obviamente por ley. Excepcionalmente pueden utilizarse otros medios distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidos por la ley. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, doctores, de igual acá rige también ya en otros parámetros también el principio de libertad probatoria e de las personas. Por ejemplo, en el proceso penal no se tendrá en cuenta los límites probatorios establecidos por las leyes civiles, excepto aquellos que se refieran al estado civil o de ciudadanía en las personas. No pueden ser utilizados aún con el consentimiento del interesado, métodos o técnicas. En la siguiente diapositiva, lo que nosotros vamos a hallar, por ejemplo, es básicamente lo siguiente. Miren, la pertinencia como uno de los principios. Hay una pregunta, una prueba entregado al proceso, ¿es necesario que nuevamente las partes lleven a los testigos a juicio? Lo que pasa es que su testimonial ingresa ya con el testigo, o la viceversa. El testigo ya ingresa con su testimonial, ¿cierto? Tú presentas un testigo, ya no es necesario que tú presentes su testimonial. Lo mismo sucede cuando uno va a presentar el perito, ya estás incorporándole obviamente también su informe pericial, ¿cierto? Su informe pericial. A la inversa, sí, no se podría, sí se da, pero no es lo correcto en todo caso, presentar, por ejemplo, solamente el informe pericial y no el perito, ¿no? Porque finalmente, ¿quién va a sustentar? Entonces, si tú vas a presentar solo su declaración, lo reitero nuevamente, ¿en qué te va a ayudar su declaración si no estás llevando al testigo? Tendrías que llevar al testigo y de por sí él va con su propia declaración. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, pues ya nos habla el derecho de la prueba pertinente. Y esta prueba pertinente tiene varios aspectos, doctores, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de medio de prueba, estas necesariamente tienen que tener lo que se llama pues pertinencia, conducencia y utilidad. Reitero nuevamente, pertinencia, conducencia y utilidad que nos permita, haciendo una valoración probatoria, ver si realmente estos medios de prueba tienen relación materia de analizar, o si es que quizás estos medios de prueba nada tengan que ver con un hecho en concreto. Siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien. Por ejemplo, ahora tenemos principio de legitimidad de la obtención de la prueba. De la misma manera, cuando hablamos del principio de legitimidad, por ejemplo, de la obtención de la prueba, yo le estoy como manera genérica para que ustedes lo puedan profundizar más, el expediente número 2053-2003-HC-TC, ¿no? A Fojas 3, caso Lastra Quiñones, Administración Lima, del 15 de septiembre del 2003. ¿Y qué nos hace referencia respecto a este caso en concreto? Pues lo que hay que tener es cómo, sin lugar a dudas, se van a dar las obtenciones de lo que son los medios de prueba, y estas no tienen que vulnerar primero derecho reconocido por la Constitución política, porque esto habría que evidenciarlo y finalmente a través del planteamiento de algún tema de tutela de derecho, podrían declararlo fundado y estos medios de prueba que nosotros estamos presentando no podrían valer. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí, muy bien. Vamos a ver. En caso un fiscal comete prevaricato, en caso de la testimonial, no, lo que pasa es que en testimonial es prevaricato, ¿no? El prevaricato va en las leyes, ¿no? Cuando uno da una ley totalmente diferente, ese es el prevaricato. Cuando yo empiezo enunciando una ley, por ejemplo, que nada tiene que ver con los hechos, o es una ley que ya prescrita y yo lo estoy señalando como real o cierta. Entonces ahí yo sí podría estar cometiendo ese delito de prevaricato porque estoy dando una afirmación que me va a ayudar cuando esa ley, por ejemplo, nada tiene que ver, ¿no? Muy bien. Ahora, en la penúltima diapositiva, objeto de prueba, si muta y transforma, bueno, si transforma la versión en el agraviado no hay ningún problema, ¿no? En el sentido, lo único que uno tendría que señalar, por ejemplo, es que si existe versiones que cambian o mutan son por varios factores. Si una persona ha sido víctima de violación, menor de edad, o una persona de 19, 20 años de edad, da una versión al inicio por el mismo shock que en la cual se encuentra, puede dar unas versiones distintas que luego a las posteriores que se encuentra, por ejemplo, más tranquilo. Entonces, obviamente, esto suele darse también y eso es una situación que se puede manejar. Ahora, hay que verlo de diferentes enfoques, porque claro, uno podría decir, si cambia de versión, ¿qué credibilidad tiene una persona que en un momento dice una cosa, dice A y luego dice B, ¿no? Entonces, como que la información que está dando no es de todo creíble, porque existen versiones en contrarias, versiones en distintas, y obviamente eso no son no son creíbles, como uno puede decir, ¿no? Y lo desacreditan. Hasta cierto punto sí, uno podría de una u otra forma tener en cuenta pues esa situación, pero habría que ver reiteradamente como cada caso en particular, ¿no? El fiscal en su acta de enjuiciamiento, el fiscal muta. No, es que en su acta de enjuiciamiento, si muta, tú tendrías que plantear una cuestión previa o una objeción a nivel de juicio. No, no puedes, tú no puedes mutar hechos. Podrías mutar, no sé, quizás a nivel de juicio, vas yendo por colusión, y luego dices que es aprovechamiento de nivel del cargo, entonces estás haciendo un cambio de punibilidad, de imputación, ¿no? Una imputación ahora ya no principal, sino la supletoria. Entonces, evidentemente, tú evidencias esta situación, haces objeciones, o si no utilizas las objeciones, pues generas caso convicción al juez de que la versión que dice el fiscal no es del todo creíble porque está dando una versión distinta a lo que dijo, por ejemplo, en etapa intermedia. Vamos ahora a lo que siguiente, son hechos objeto de prueba, los que se refieren al artículo 156, numeral 1 del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, la imputación, la punibilidad, también tenemos la determinación de la pena o medidas de seguridad y la responsabilidad. Son los hechos conformidad al artículo 156, numeral 2, tenemos, por ejemplo, la máxima de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, juzgada, lo imposible y lo notorio. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. De manera, final de nuestra exposición del día de hoy. Yo quiero agradecer a CEFOCAP por la cordial invitación y a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando en esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor.
Y, y a los participantes, antes que se retiren, como les había indicado al inicio, quiero darles algunas indicaciones sobre la plataforma web que se ha cambiado. Eh, Les voy a compartir la pantalla en un momento, por favor. A ver, está activo sus micrófonos, no sé si pueden apreciar. Ya, para dar inicio, estimados participantes, si se han dado cuenta, ha cambiado por completo lo que es la web de Cefocap, también la manera de cómo acceder a algunos cursos, a sus clases. En este caso, normalmente se ingresa con cefocap.com o en, o en todo caso, Cefocap. Y esto es lo que les va a mostrar, ¿no? Google Cefocap. O también si buscan Cefocap, sin, obviamente esto es lo que les aparece, ¿no? La primera opción para que ustedes ingresen. Y les aparece la página web. Esto es la página web actualizada de Cefocap, en el cual primero te muestra para que inicies sesión o en todo caso, si no tienes una cuenta, te crees no una cuenta con Cefocap. Si baja un poco, aparecen los cursos programados para la semana. En este caso, les va a mostrar 12 cursos programados. Por ejemplo, curso de especialización en técnica de educación oral, que inicia el 24 de noviembre, que ha iniciado, o si no, el curso que se ha dictado ayer en evaluación psicológica forense, o el curso de lo que es medidas cautelares y ejecución de suspensión diplomados que están iniciando esta semana. Ustedes pueden dar detalles para que puedan ver más información y pueden comprar de automático, ¿no? Comprar. Ahí para comprar tienen que iniciar una sesión, obviamente. Antes de eso, quiero explicarles también, para buscar más cursos, hay una opción inicio, cursos, y nosotros en cursos pueden buscar por categorías: administración, derecho, educación o psicología. En caso de derecho, les va a mostrar todos los cursos programados o realizados en temas de derecho, ¿no? Derecho penal, derecho administrativo, los cursos también, ¿no? Inmunidad, inhabilitación, exoneración, beneficios, incentivos tributarios, redacción jurídica y todo eso. Estamos cambiando esto para que ustedes tengan más facilidad de acceso, también sea más fácil la búsqueda, inclusive se va a agregar lo que es la búsqueda por texto. Ustedes escriben el tema que quieran, por ejemplo, violencia familiar, y les vamos a mostrar todos los cursos realizados en Cefoca. Los cursos, sesiones o seminarios específicos pueden ser adquiridos, ya que nuestra plataforma virtual le vamos a facilitar lo que es el video, la diapositiva, el material de las clases, también la certificación con 15 horas académicas. Ahora, para dar inicio, como ya saben, los que tienen una cuenta con Cefocap, su usuario y contraseña es su número de DNI por defecto, ¿no? Igual forma, ingresan como usuario y contraseña su número de DNI y les sale esto: ir a mis cursos. Los cursos matriculados, por el momento, no todos los cursos están en su plataforma. Esta semana, entre mañana, pasado mañana, vamos a estar actualizando todos los cursos que ustedes han llevado desde el anterior. Estamos mudando y va a aparecer en su plataforma virtual, con su material, su video, su certificado y todo eso. Y lo que tienen que hacer también les aparece, ¿no? Los cursos programados, si quieren seguir llevando, ¿no? Como quieren inscribirse. Eh, en este caso, si yo quiero ver mi curso que me he matriculado, por ejemplo, este curso que estoy llevando, ir a mi curso, les va a salir. Esto es un ejemplo. Los cursos matriculados te salen en esta lista.
Muy aparte de eso, acá está la opción donde pueden ver ustedes mi perfil, mis cursos. En su perfil pueden actualizar su correo, su contraseña, inclusive su foto más personalizado, ¿no? Inicio a mis cursos y les sale la lista de sus cursos. Por ejemplo, quiero inicio cuando quieras, 31 de octubre, un curso de actualización y pruebas y simulación. Entonces yo quiero ir a mi curso, ingreso y me sale tu curso especializado con sesión. Si ven, se le ha agregado también la opción de calendario. Ustedes pueden ver. Aquí se va a programar los cursos que te matriculas. Si en caso te matriculas 2 cursos durante la semana con Cefocap, te va a aparecer, ¿no? ¿Qué día te toca? ¿Qué hora está programado esa clase? O en todo caso, también pueden ingresar a su sesión y les va a aparecer de esta forma lo que es el video de la clase. Los videos ya no están linkeándose desde YouTube, ya tenemos un servidor propio para gestionar los videos porque hay videos que hemos estado trabajando en clases, por ejemplo, de criminalística, o videos que YouTube no permite que lo subamos, ¿no? Entonces, con un servidor propio ya le podemos dar soporte a los estudiantes que todas las clases o materiales que quieran. En la parte superior está lo que es esta opción, recursos, donde se les va a subir también las diapositivas, todo el material que se usa en la clase. La navegación en la plataforma es súper sencillo, como pueden ver. Inician sesión, les sale esta opción, ir a mis cursos, qué curso quiero ver, y entonces automáticamente entran a su clase. Ahora yo les quiero mostrar también cómo se programa las clases Zoom, cómo voy a pasarme una lista. En este instante voy a hacer una prueba. Estamos 13. Por ejemplo, este diplomado. Voy a hacer una simulación de compra como estudiante. A ver, lo que, si yo quiero comprarme este curso, por ejemplo, yo estoy viendo, ¿no? Más detalles. ¿Cuándo está programada la sesión? Redacción jurídica. Hoy día a las 6 de la tarde, ya se dictó ya. Y yo quiero acceder, comprar. Ahí está la opción para pagar por Yape. Se va a agregar la opción para pagar por tarjeta. Estamos gestionando para trabajar con una empresa Kulki. Gestión de pagos internacional, inclusive los que quieren pagar de otros países nos han estado pidiendo para ellos, ¿no? Y hay otra forma, modalidad tradicional que hemos estado usando. Entras tu correo, tu número de teléfono, por qué banco has hecho la operación, del Banco de la Nación, por ejemplo, si quieres alguna observación y imagen yo lo voy a ingresar una imagen de simulación de esta manera y número de operación. Cada depósito o transferencia te da un número de operación e ingresar esto es obligatorio para registrarlo en la base de datos. Yo lo voy a hacer una simulación e enviar. Una vez que envío el soporte técnico, el que está encargado de la recepción, atención, les va a validar su cuenta, va a observar, ¿no? Los agentes que están trabajando en ventas, lo valida. Una vez que lo valida, ya tu curso está matriculado. Lo revisa tu voucher de pago y automáticamente vas a estar matriculado ya al curso para que puedan ingresar. Estudio. Y como pueden ver, ya está, ya el curso que me he matriculado, el diplomado en argumentación, ya está dentro de mis cursos. Voy a ver, quiero ver mi clase cuando me toca. Estaba programado para hoy día. Me aparece en mi calendario. La siguiente clase, igual forma se va a programar y estimados participantes, pedirles también, como saben, en los diplomados que se han inscrito, algunos ya saben, a veces cambia el horario, es por tema del docente. Está programado, por ejemplo, un diplomado todos los viernes 5 p.m., pero a veces se dicta 6 p.m. o inclusive se cambia de día por disposición del ponente. No queremos poner los dos mejores docentes en estos temas, a veces no están siempre a la disposición de la hora. Por esa razón cambiamos pocas veces, ¿no?, el horario. Ahora, yo quiero ver cómo accedo a la clase Zoom, porque ya no estamos generando casi los grupos WhatsApp.
Antes generábamos los grupos WhatsApp, incluíamos hasta el link de la clase. Ahora ya casi automático. Lo que tienen que hacer es ingresar a su plataforma, como yo estoy haciendo. Yo veo, ¿no? Este es el horario de mi clase, listo. Entro, aquí está, al título. Redacción jurídica en la parte derecha. Redacción jurídica. Ingreso. Ahí está, enlace de la videoconferencia. Si le doy clic, automáticamente me va a llevar al enlace del Zoom. Ahora, estimados participantes, atentos con esto también. Siempre han estado pidiendo lo que es para registrar asistencia. Por los grupos piden, ¿no? En todo caso, en el chat del Zoom. Registro de asistencia, pero es muy difícil llevar ese registro porque son muchos participantes en muchos cursos. En este caso, ya en tu mismo curso puedes pasarte lista. Quiere decir que este link, registro de asistencia, operación exitosa, va a estar habilitado 5 horas. Si mi clase es a las 5 de la tarde, desde las 4 va a estar habilitado hasta 2 horas, ¿no? 5, 6, 7, hasta 8 de la noche. Dentro de las 4 o 5 horas que puede durar, ustedes pueden pasarse listo, registrarse. Es bastante importante nosotros también para poder saber cuántos de nuestros estudiantes asisten a la clase y buscar mecánicas. Quizás no están entendiendo o no están pudiendo acceder a la plataforma, entonces buscar recursos o salidas para darles mayor servicio, ¿no? Un servicio que todos puedan acceder. Ahora, para temas de lo que es a mi curso, si yo quiero ver mis certificados, si ven, en la parte inferior, la parte izquierda, nosotros o buscar certificado. Ingresan y les va a salir. Ingresan como el anterior, su número DNI, por DNI, miren, para validar por código o por DNI, les va a aparecer todos sus certificados. Antes de eso también pedirles su comprensión que nos estamos demorando un poquito, pero todo esto es para darles un servicio de más calidad. Estamos mudando, son muchos cursos también, muchos participantes, todos ellos tenemos que matricular en cada curso y validar su cuenta en todo eso, ¿no? Sería todo por ahora, no sé si tienen duda frente a a la plataforma que les estoy mostrando porque ya está en marcha esto. Si tienen alguna duda, su micrófono está abierto y me hacen saber. Si está todo claro, muy agradecido. Con esto ya finalizamos la clase. Doctora Aurora, no sé si tiene alguna consulta. O no sé. Entonces, muchas gracias. Seguramente vamos a estar realizando un video tutorial de esto y los vamos a compartir por los grupos para que ustedes también se guíen, ¿no? Paso a paso. Muchas gracias.